¿Alguna vez te preguntaste cuál es el rol de un embajador? ¿Cuántas embajadas hay en tu país? ¿Cómo trabajan y cuáles son sus funciones? Hoy la embajadora de Rumania nos abre las puertas de su hogar en Argentina para poder conocer en profundidad las relaciones y proyectos bilaterales de ambos países, cómo convivir con una cultura e idioma diferente, su amor por el tango y la historia detrás del castillo de Drácula. Hoy vamos a conocer el mundo de Rumania en Argentina. Bienvenidos a Embajadores. Bueno, embajadora, arranco yo agradeciéndole la amabilidad, la gentileza, primero también de haber ido a visitarnos a La Plata. Ya tiene otro pedido de que vuelva para allá, porque la verdad fue muy enriquecedora la charla, muy interesante, y ni hablar de estar hoy aquí en la residencia de su país, en la embajada, un país tan querido por nosotros, también a descubrir por nosotros. Y bueno, así que si le parece, empezamos la entrevista. Nosotros somos agradecidos y les deseamos la bienvenida. Somos muy orgullosos que hayan elegido nuestra embajada para este nuevo programa y que nos da la oportunidad de presentarnos. Porque, bueno, Rumania no es de los países los más grandes, pero tenemos nuestros orgullos como miembros de la Unión Europea desde 2007. Este semestre principalmente tenemos el orgullo de ejercer la presidencia pro tempore semestral del Consejo de la Unión Europea, lo que es una enorme responsabilidad y también una oportunidad de mostrar los valores a los cuales nos comprometidos y cómo en conjunto con los socios miembros de la Unión Europea los promovemos en nuestro país, en Europa, pero también por el mundo, en las relaciones con países como Argentina. Me gustaría hablar principalmente de esto, porque es muy importante formar parte de la Unión Europea, pero sobre todo el hecho de que del lugar que están ocupando ahora los posiciona diferente o de alguna manera. La presidencia rotativa es un papel muy desafiante por el trabajo que tiene. La Unión Europea es una organización muy integrada. Tenemos muchas cosas que son ya decididas por ser puestos en común y que no se decide más, como las políticas comerciales principalmente, que es el fundamento, y otras políticas comunes de agricultura, de justicia, seguridad, defensa, muchas otras cosas. Es una unión política también, no solo comercial. Incluso así, el papel de la presidencia se refleja en el trabajo de la Unión por las prioridades que se da a una presidencia. Y, por ejemplo, para Rumania fue muy importante de promocionar el principio de la cohesión. Rumania, siendo de los países que manifestó su aspiración de integrarse a la Unión Europea después de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento del bloque comunista, volvía hacia Europa con el compromiso y la confianza a los valores que históricamente los humanos habían compartido, y con el afán de seguir compartiendo y construyendo juntos, y con la esperanza de compartir también el bienestar y el nivel de desarrollo de Europa. Por eso la cohesión para países como Rumania, que venía de un pasado que la había dejado atrás desde el punto de vista del desarrollo no solo económico, pero humano en general, con valores de derechos humanos, de democracia, etc., era muy importante. En una Europa confundida con varios problemas, con migraciones, con desigualdades, defender este valor de la cohesión como un fundamento del proyecto europeo era muy importante, y Rumania lo promocionó muy activamente en su política. De otro lado, la presidencia es algo muy desafiante como trabajo.
Hay muchas reuniones que el país que detiene la presidencia organiza, hasta del más alto nivel. Rumania albergó un cumbre destinado a la reflexión sobre el futuro de la Europa cuando los jefes de gobierno y de Estado se reunieron en Sibiu, al medio de Rumania, el Día de Europa precisamente, 9 de mayo. Pero también muchas reuniones temáticas, sectoriales, incluso las reuniones de grupos de coordinación en temas, sea comerciales, de medio ambiente o de derechos humanos o de no sé qué, políticas industriales. Y de relación con, también con el resto del mundo, imagino. Sí, claro. Incluso esto en la Unión Europea hay estos niveles. Pues hay las cosas que son muy integradas, como las políticas comerciales, pero hay cosas que tienen de la política exterior y que son, decimos, gestionadas técnicamente por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el brazo, como el Ministerio, entre cuotas, decimos, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y que proyecta una política exterior común hasta un punto, o al menos muy coordinada. Y en esto entra la relación con el resto del mundo y con Argentina. Y, por ejemplo, un elemento muy importante, una evolución importante en ese periodo fue la cumbre de la Unión Europea y de países latinoamericanos y de Caribe, que adoptó un documento para el futuro, como una hoja de ruta para profundizar la cooperación entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica. Con Argentina hay un ejemplo muy que me tiene mucho al corazón de cooperación. Hay un proyecto de cooperación que se llama Spotlight, que es un proyecto de cooperación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Es un proyecto birregional, es entre Unión Europea y países de Latinoamérica y Caraibes, pero entre esos países de Latinoamérica y Caraibes, 5 fueron elegidos por considerado que tener más necesidad y también más compromiso nacional en esos temas. Y Argentina es uno de esos países. Nuestra provincia está siendo beneficiada. Sí. Es una de las 3 provincias, creo, ¿no? Sí, son 3 provincias y la suya es de la más beneficiada. Y a nosotros nos parece muy importante, visto el nivel alarmante de violencia y de femicidios que existe en Argentina. Es inconcebible para nosotros europeos que haya tantos femicidios, pues nos damos cuenta que no es solo una cuestión de, decimos, de justicia y de penalización, pero es una cuestión cultural, y por eso se necesita unos programas de mucho más largo plazo que empiezan desde la educación, desde la primera edad, y de los hombres y de los varones y de las chicas juntos, para eliminar del sentido común la idea que una mujer se puede matar como, no sé, como un objeto. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuándo nacen las relaciones diplomáticas entre Argentina y su país? Entre Argentina y Rumania, oficialmente, por existencia de misiones diplomáticas, es alrededor del año 1931. Algunas relaciones anteriores existían desde el fin del siglo XIX, con consulados comerciales, otras relaciones, pero oficialmente es en 31, es la fecha que celebramos, pero incluso así siempre hay cosas que quién presentó primero, cuándo, dónde, y así existe. Yo tengo esta idea que quizás si la gente de los archivos va a buscar más atentamente, podremos añadir algunos meses o algunos, decimos, incluso años a la historia de nuestras relaciones, que tienen ya 86 años. Pero no, 88, que calculo mal. Hay como vínculos tan importantes, tan palpables de vínculos entre Rumania y Argentina,
que son mucho más allá de eso. Por ejemplo, Julio Popper. Julio Popper era un ingeniero y explorador rumano, y Julio Popper dio a la Argentina cosas muy importantes. Él dio a la Argentina, yo diría, casi si no la soberanía, pero los argumentos de la soberanía sobre la Tierra del Fuego y la delimitación incluso sobre Antártica, por su proyecto de ingeniería en la explotación de oro en la Tierra del Fuego y acuñar moneda. También acuñando moneda afirmó la soberanía argentina en esas tierras. Y así que sí, hay rumanos que contribuyeron. Tuvimos más o menos al mismo tiempo, que era 1886, tuvimos otro explorador que acompañó Bélgica en Antártica y que también pasó por Argentina. Pues sí, hay algunas huellas así muy impactantes, decimos, en la historia. Porque la verdad la dimensión de la embajada, bueno, después vamos a hacer una recorrida, es impresionante, digamos. Y data, usted nos contaba del edificio. Del edificio. El edificio fue comprado en 1958, lo que es bastante extraño, porque Rumania, después de la guerra, bajo la impronta de la Unión Soviética en el bloque comunista, tuvo un periodo de quedarse un poco en segundo plan de la política internacional, pero ya en 1955 Rumania fue recibida a la Organización de las Naciones Unidas y empezó su reinserción, para usar una palabra muy explícita para los argentinos en el mundo. Pero la mayoría de las embajadas que Rumania no había heredado desde antes fueron comprados principalmente en los años 63, 64. Así que para mí es una sorpresa que acá compraron más temprano. Quizás fue una buena oferta. Rumania tenía una compra certera y preciosa, seguro. No, también porque la sede de la legación de Rumania de anteguerra, a lo que me se contó por el hijo de un diplomático de la última, del último equipo, estaba en una calle que fue demolida con la construcción del 9 de julio y de la salida a la autopista, y fueron unos trabajos urbanísticos importantes, así que no sé si aquel edificio era propiedad, quizás sí, pero se había perdido físicamente. Era en una calle Alvear que no es la avenida Alvear de hoy. La gente dice, quien sabe que era en Alvear, dice que quizás era ese edificio que tiene un poco un aire abandonado, pero no. Me contó el Radu Kutsarida, que es hijo de Nicola Kutsarida, que es hijo de Radu Kutsarida, que había sido diplomático hasta 46, incluso después volvió como refugiado a Argentina, que no era eso. Él sabe exactamente dónde era por haber vivido como niño en esa sede, pero que no existe. Así que tenemos ese edificio comprado a la familia Ezeiza, que se la había hecho. Era de los Ezeiza. Sí, era la familia de Ezeiza, y la había construido un representante de la familia que era soltero y que la había hecho para vivir con su hermana y con la familia de su hermana, que tenía 3 hijos grandes y que pues se compartían los varios pisos. La Comisión de Monumentos de la ciudad se nos acercó hace 2 años preguntarnos si estaríamos interesados de abrirla en el Día de Monumentos, y esta propuesta nos honró mucho. No es nunca fácil de hacer visitar una embajada, especialmente cuando estás en una calle donde fuiste víctima del atentado sobre la embajada de Israel, que afectó toda la cuadra, incluso este edificio. Pero con mucho cuidado y mucha atención y muchos argumentos, logremos hacer esta apertura, que fue un éxito. Fue mucho interés de la parte de los visitantes y se repitió este año, y entre los dos, contándole la Comisión de Monumentos a unos familiares,
organicemos también un encuentro con familiares que vinieron acá y que fue muy formativo para nosotros, que nos contaron cosas del edificio. Así pudimos comprender que algunas modificaciones se hicieron, pero no muchas, por suerte no muchas. Antes hablábamos, fuera de cámara, de la vida de los embajadores y cómo usted se sigue sorprendiendo por cómo cuando se cruza con una persona le dice, uy, es embajadora, o qué es lo que hace, o usted vive acá, convive permanentemente con esa sorpresa. ¿Cómo se lo toma y cómo convive con eso? Bueno, yo lo tomo con mucha naturalidad. La verdad que antes de trabajar como embajadora en Argentina, trabajé como diplomática en países que eran más acostumbrados al contacto, incluso más chico, y en un espacio más chico nos cruzamos más. Pero yo lo tomo con naturalidad y siempre espero que mis respuestas le cambien de esta imagen del embajador en una torre de cristal, marfil o de cristal. No, la verdad que, bueno, las embajadas tienen un estatuto específico en cualquier país que es definido por la Convención de Viena y que prevé algunas inmunidades, algunos privilegios, algunas exenciones, no sé, y en muchos casos algunas, como decimos, limitaciones de la libertad de movimiento por riesgos que puede correr algunos países más que otros. Bueno, por suerte Rumania es un país que no está ni en guerra ni atacando a nadie, por eso no nos sentimos tan amenazados, pero por supuesto lo hemos sentido en carne propia, que puede significar el terrorismo de Estado hacia una embajada, porque en 1992 cuando instaló bajo el atentado la embajada de Israel vecina a la esquina acá en Arroyo con Suipacha, nuestra embajada también fue muy afectada. Fue una renovación de 2 años, todos los vidrios se instalaron y no sé por qué milagro no tuvimos víctimas humanas. Era un momento de, no sé, 2 de la madrugada, de la tarde, no de la madrugada, por suerte. Y el personal diplomático, funcionarios, eran en no sé qué reunión, en la Cancillería, me contaron incluso diplomáticos de la Cancillería, y los familiares que vivían en los pisos superiores estaban, no sé, principalmente mujeres que se habían reunido para mirar no sé qué telenovela o algo, y que fueron en un lugar que el edificio también es bastante sólido, pero incluso así se movieron por la parte casada. Sí. Así que sí, sabemos que el riesgo existe y que por eso debemos cumplir muy estrictamente con las medidas de seguridad, además por una embajada que está directamente a la calle y por eso. Pero por la manera de que viven los embajadores, bueno, algunos llegan a un país y no conocen el idioma y se toman mucho tiempo aprenderlo. Yo lo siento mucho para ellos, pero porque se pierden mucho de lo que pueden comprender, aprender, ver y disfrutar. Sí, y doy fe que respondéis los correos en castellano, todo en español, así que... Bueno, en Argentina también no te podés manejar con el inglés. Sí, a la Cancillería o a un servicio de relaciones exteriores de un Senado, de un Parlamento, pero no de cualquier lado. ¿Y usted, embajadora, aprendió en su formación diplomática? Sí, no. Lo aprendí en mi formación diplomática en el único sentido que lo aprendí mientras que hacía un puesto diplomático en otro país. Ajá. La razón por qué lo aprendió se van a reír sus telespectadores. Yo aprendí tango en Londres por el tango. Yo me puse a aprender tango y mi escuela invitaba a maestros argentinos
y en mi opinión su inglés era peor que lo que yo como rumana y sin saber español entendía de su español. Y entonces yo me dije, bueno, yo tengo muchas preguntas, no los puedo poner, ellos no me saben contestar en inglés, así que yo voy a aprender español y así aprendí español. ¿Y Mi baila primera tango? clase de español son las letras de Volver, lo tengo de recuerdo anotado en la mano. Pero sí hay una ventaja que el rumano, siendo un idioma latino, nos resulta muy fácil. Claro. Y como yo hablo ya otros idiomas, hablo francés también, bueno, hablo unos más extravagantes que en español. Que aprendí ¿Cuál es el más extravagante? El más extravagante es el holandés, que aprendí en Bélgica, sí. Wow. Es extravagante porque es difícil, a diferencia del español que nos suena lindo y nos resulta fácil, el holandés ni nos suena lindo y nos resulta difícil. Pero bueno, tuve la suerte de poder aprenderlo en Bélgica, donde es uno de los 2 idiomas oficiales, así que hay formación muy... Incluso yo le digo que la reina Máxima la enviaron a aprender holandés en Bélgica, porque es más suave que el holandés del norte. Para los latinohablantes es un poco más fácil de entrar al holandés a través de su versión flamenca, es más suave. ¿Y en la actualidad baila tango? Sí. Sí. Quien baila tango siempre Tenemos que baila invitarla tango. Quien baila tango siempre baila tango. Sí, quien pero baila el tango gender- siempre baila tango. sí, Es así. Yo nunca pude aprender una... No, Es yo, porque usted me pregunta por la profesión diplomática. Recibimos acá hace, creo, 2 semanas una clase del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, de primer año. Y yo le dije al final, también para hablar de qué hace una embajada, cuáles son los problemas familiares de traslado, yo le digo, son argentinos. No se vaya en misión antes de aprender tango, porque llegas en un país como Rumania, yo conozco al menos 2 diplomáticos argentinos que tomaron clase en Rumania, porque no se puede vivir 50 veces por día, te dicen, pero ¿cómo sos argentino y no bailas baila tango? tango, claro. Y si bailas tango, eso te abre Tal cual. mucho. En la comunidad tanguera de Rumania hay gente que trabaja en el show business o en la justicia o médicos o no sé qué, así que o en las editoriales o en la radio o así. Te abre la puerta a contactos muy interesantes y si venís de Argentina además sos el rey. Claro. No digo, además yo digo para las mujeres no doy tanto coraje que en Europa siempre hay más mujeres que quieren bailar tango que hombres, así que un hombre que viene de Argentina si Mañana no baila vamos a ver tango qué le resulta difícil y se pierde mucho. No, pero es difícil, no sé si te imagino bailando tango. Yo intenté, iba acá, pero no, nunca... Tendría que tomar clases cuando vivía Sí, en Capital, claro, porque no hablemos. muy Es una difícil, inversión sí, enorme. sí. Yo sí lo De recomiendo, tiempo. lo quiero. Hay que Yo hacerlo, digo, igual el es tango sí. me citó en una entrevista que dio a una revista literaria, que el tango es una adicción, no es una Después se convierte en una adicción. adicción. Sí. Por eso digo, Yo bailas la tango, gusta siempre acá. bailas tango, pero es una inversión enorme de tiempo. En Europa de recursos también, porque no es barato acá. Claro. Por eso digo, ¿cómo tienen tango gratis? Clase de tango. Pero Embajadora. también es una inversión por la vida personal importante, porque te achica el círculo de Claro. relaciones. ¿Y cuántos años hace que está o cuánto tiempo hace que está? Estoy en mi 4º año, Cuarto lo que año. en teoría es la duración normal de una misión diplomática, pero decimos que la duración de las misiones no es tan estricta en nuestro sistema. Hay países que lo tienen como la guillotina, sí, los británicos el 7 de junio se van. En Rumania, por el procedimiento que involucra audiencia a las comisiones parlamentarias reunidas de política exterior, todo el procedimiento es que es una propuesta que hace la Cancillería de acuerdo con el primer ministro al presidente, que en Rumania tenemos el sistema separado del presidente
del primer ministro. Así que hay muchos pasos, muchas marchas en este proceso, lo que hace que en práctica el calendario electoral, que por ejemplo para el Parlamento es cada 4 años, para el presidente es cada 5 años, hace que a veces algunas misiones se alargan o se achican si alguien debe venir para cumplir, no sé, para asumir un puesto quizás de ministro. O a veces algunos colegas son elegidos en una función en una organización internacional importante. Por ejemplo, tuvimos un embajador nuestro a la OTAN que fue elegido secretario general adjunto. Y entonces sí, que esté 4 años o esté 3 o esté 1 y medio. Pues en mi caso yo soy de los embajadores veteranos, esto nos damos cuenta en cada evento oficial como el TTU, por ejemplo, del 25 de mayo, que está el orden de presencia, y es siempre el decano del cuerpo diplomático en un país católico como Argentina es el nuncio, pero después vienen por orden de ancianidad en el puesto. Y bueno, tenemos el vicedecano que es muy importante y muy conocido porque el nuncio lamentablemente está ausente ahora por motivos de salud y también fue el periodo de transición, que es el embajador de Argelia. Pero después creo que no me queda más de 7. Antes porque yo llegué en 2015 y ya colegas que presentaron las cartas credenciales al mismo tiempo que yo ya se fueron o se van en poco tiempo. Y en estos 3 años y medio, ¿qué destacaría de su misión aquí en la Argentina, tomando en cuenta que siempre se dejan ejes para seguir profundizando? Sí, claro. Bueno, nosotros todos venimos con muchas esperanzas, muchas ilusiones y con grandes planes de profundizar las relaciones. Yo digo que desde este punto de vista sí se consolidó mucho la relación, pero no necesariamente en la manera de que lo imaginamos antes de venir. Porque, por ejemplo, hacer grandes visitas de Estado a esa distancia y cuando hay un desafío como Argentina tuvo desde el final de 2015 de reconectarse con el mundo, así que fueron, no sé, creo que 60 algo visitas de Estado de países de mucho más pesos acá y con grandes delegaciones de empresarios que venían con acuerdos, ministerios, con inversiones. Por eso Rumania no logró, yo lo tomo como lo siento un poco, pero al mismo tiempo me lo explico, porque Rumania tiene muy buena relación y diálogo político a nivel político con Argentina, pero por la distancia, por el peso económico de Rumania y su enfoque económico en la Unión Europea, donde nos resulta mucho más fácil hacer comercio exterior porque no hay aranceles y tasas aduaneras, esto va per se, no tiene una capacidad de proyección de larga escala de los empresarios para venir acá y construir ferrocarriles o no sé qué. Sí, claro, podemos producir locomotoras o ¿cómo se llama? Coaches de ferrocarriles. Vagones. Embarcaciones de transporte de mercadería, o sí, pero no es que venís acá y como, no sé, como los franceses o con fábricas de autos. Y por eso la verdad que siempre eso quedó pendiente. También yo digo, no me gusta, pero lo debo admitir, la distancia geográfica y no tanto y no solo por el precio de los aéreos, pero por el tiempo que lleva de viajar, es nuestro más grande enemigo en las relaciones. Por ejemplo, hablando de relaciones, bueno, yo hablé del nivel político y un poco del económico, pero
El cultural sí se profundizó mucho, se intensificó la presencia y hay mucho interés, pero incluso para eso, para hacer venir un director de cine, que el cine rumano es más conocido en Argentina que en Rumania. Créeme, así está. El público largo conoce más. En Rumania hay algunos especialistas que conocen el cine rumano, pero no lo van a ver en gran pantalla. Aquí sí. Para hacer venir en un festival un director, él te dice, pero yo tengo filmaciones, ¿cómo voy? Es casi 2 días de viaje, ida y otros 2 la vuelta. No hay vuelos directos. Lo más corto vuelo posible con la más perfecta combinación no baja bajo 20 horas, plus el ajuste al horario. Y por eso, claro que no vale venir 2 días y volver 2 días para 2 días acá. Y con una semana se hacen 8 días, 10 días, y ¿quién se permite extraerse de su agenda normal? 4 días por ida y vuelta. Para compensar esas dificultades, trabajamos con la imaginación. Sí. Y por suerte con la Cancillería Argentina también encontremos este concepto de flexibilidad, y desde 2016, cuando tuvimos unas consultas políticas importantes, decidimos de aprovechar todos los otros marcos multilaterales para esos encuentros. Y así fue posible que nuestros cancilleres se encuentran en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y que firman el acuerdo de extradición, que era pendiente desde 2 años, pero no se encontraban para firmarlo, que nuestra viceprimer ministra se encuentra en una reunión de Alianza del Pacífico, donde Argentina también venía como observador a alto nivel. Nos facilitaron contactos, las reuniones internacionales de alto nivel que albergó Argentina, la Organización Mundial de Comercio también, que facilitó también unos contactos bilaterales de nuestro ministro de Comercio del tiempo, la conferencia de la Organización Internacional de Trabajo al final de 2017, que también facilitó contacto entre los ministros de Trabajo de Rumania y Argentina, y hablar sobre un memorándum de entendimiento de cooperación que está encaminándose. Y no la más reciente, pero la más importante de los recientes fue esta conferencia de cooperación sur-sur, Plan de Acción de Buenos Aires Plus 40, que Argentina organizó en marzo, donde participaron de nivel de al menos canciller de un montón de países del sur, y que nos facilitó con una presencia de alto nivel de Rumania, del nivel de viceprimer ministro, contactos directos con el canciller argentino, pero también con otros países que tenían sus representantes acá. Fue muy valioso este evento. Encontramos en usted también una gran diplomática que no para, digamos, porque no, nosotros somos... pero la verdad es que eso es así. Vale reconocerlo. Si Argentina no tenía este activismo de reinserción que le permitió de atraer acá la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas, ni la semana pasada fue una iniciativa de lucha contra el terrorismo nuclear muy importante, también lo albergó Argentina, porque de hecho es muy activa en uno de los grupos de trabajo. Y también, aunque Rumania no esté miembro del G20, está miembro de algunos grupos, como por ejemplo de educación, así que tuvimos también en este ámbito unos contactos importantes. Sí, en función de esta relación cultural que existe entre nuestros países, que también es histórica y muy fuerte, no se pudo potenciar el tema del turismo. Sí y no. El tema del turismo de nuestra parte, como le contaba, el peso que tiene Rumania no le permitió proyectarse con agencias de turismo en todo el mundo. En los años 2000
8, decimos 10 por allá. El turismo no fue muy bien organizado a nivel central. Venimos de un pasado centralizado donde había el Ministerio del Turismo, la Organización Nacional de Turismo, que todo hacía para todo el país y que todo era del Estado. Cuando todo se privatizó, ¿cómo iba a funcionar eso? Se formaron agencias, pero no tenían siempre los recursos. Empezó Rumania a ir en ferias de turismo donde igual la organización pública nacional agrupaba 30, 40 agencias en un stand y los facilitaba los recursos para presentarse. Pero finalmente la realidad impuso que Rumania priorice algunos mercados de donde podía conseguir más público y que no necesariamente se cierran al resto del mundo, sino que son en su turno nudos de red Asia, por ejemplo. Y entonces Rumania privilegió la presentación en algunas gran ferias de su agencia, como Francoforte, como Londres, como Madrid y no sé qué más, quizás algo por China o así. Sabemos que a Madrid vienen agencias de todo el mundo hispanohablante, de toda Latinoamérica, y es donde se hace el mundo. Rumania todavía está en herencia de esta idea que está detrás de la cortina de hierro, y el continente americano del sur al más norte, nosotros nos damos cuenta cómo fueron condicionados para mirar este bloque como algo homogéneo, lo que no es para nada, ni más lejos de que ayer uno me preguntó si quiere ser Rumania y yo le expliqué que Rumania no era en parte de la Unión Soviética y se sorprendió y era español. Pues a este nivel mucha gente percibe esta zona como algo detrás de un muro virtual en este caso. La descubierta de Rumania viene de a poco, porque es un territorio para muchos desconocidos y las agencias no se atrevieron tanto a ir. Pero los que empezaron a ir son los promotores lo más vocales y los más fieles. Yo conozco personas que fueron en visita privada en Rumania y después enviaron 12 amigos en varias excursiones. También Rumania tiene algunos atractivos turísticos que no son tan típicos. Rumania no es tanto de una excursión con un grupo de 40 y que te vayas por todos lados. Los atractivos de hoy en Rumania son los pueblos que son muy tradicionales, las iglesias fortificadas de Transilvania. Por eso es un turismo un poco más a medida, como decir. Y por eso ahora estamos decimos un diálogo con unos promotores argentinos de turismo que son los acercados, que agrupan más agencias. Hay también de nuestro lado, hay un rumano que vivió acá mucho tiempo y ahora volvió a Rumania, pero está con un pie de ese lado y que también vincula agencias. Ya tenemos un par de direcciones que podemos dar a quien nos preguntas, pero seguro una embajada no puede hacer lo que puede hacer una oficina de turismo que solo hace eso. Compensamos como podemos, compensamos por facilitar el contacto y sabemos, privilegiamos este contacto con las agencias argentinas que son interesadas, sino también hay el recurso a las agencias de España. Probamos promocionar el interés para la gente que tradicionalmente se va en los mismos lugares, en España y en Italia, porque en los dos países Rumania tiene muchos emigrantes rumanos para trabajo, pues hay una presencia rumana importante. Por esa presencia, las agencias de esos países tienen el reflejo de hacer viajes, de organizar viajes, tienen muchos contactos directos con Rumania por ciudadanos rumanos que hablan el idioma y que pueden facilitar contactos. Y también le damos, como probamos estimular el interés de los argentinos que
se permite viajar cada año a Europa, de ver otra cosa que no vieron. Y hay mucho más interés. Hay zonas por acá, hay algunos álbumes, no sé si las más relevantes, pero hay el Castel de Drácula, es un buen ejemplo, porque el Castel de Drácula es un castel donde no es mentira que el príncipe que sirve como, decimos, prototipo de la leyenda, pero con muchas diferencias, pasó por allí y fue albergado unos meses, quizás unos años. Pero los conocedores argentinos, como el compositor Ángel Mahler, que escribió el musical, él vino acá y dice, no, yo sé que el Castel de Drácula era la ciudad de Poenar, que era el palacio, la corte del príncipe Vlad, el empalador, del lado sur de las montañas. Es el que está en ruinas, ¿no? Se semi-ruinas. Bastante en ruinas, Ajá. pero hay una renovación, no para reconstruirlo, pero yo lo vi cuando estaba en ruinas y no había Yo vi por camino fotos de acceso. hermoso, es Sí. totalmente. No, eso que es así como de los cuentos de hadas se visita, es uno de los objetivos lo más visitados de Rumania. También Pues porque sigue toda la perteneciendo zona a la familia, ¿no? fue devuelto a unos herederos de la familia real rumana, que la familia real rumana la tenía en su propiedad, pero con la condición que lo mantengan como museo visitable, y es muy bien organizado en esta zona. Hay otra ciudad muy vecina, incluso que se ve desde el castillo, la ciudad de Rysnov, que es típica para esa ciudad, fortalezas que son al pico de la colina. Pero, ¿por qué eso es muy visitado también? Porque es como la puerta de entrada a Transilvania, y toda Transilvania es muy interesante. Tiene iglesias de los saxones, la minoría alemana saxona, que eran fortificadas, que por los siglos, no sé, 14, 15 venían Porque el castillo invasiones. del siglo III Diría 14, a los 1300, algo así, pero no estoy segura, no quería decir cifras sin averiguar. No, pero toda Transilvania es interesante, y también al norte es el Maramuresh, que es una zona muy interesante con esas iglesias de madera, con campanillas de 100 metros, todo en madera, sin un clavo de metal, y de que una se puede ver en un vitro abajo, que quizás lo habrán filmado. Pero también del otro lado, al este de las montañas, hay una zona con iglesias pintadas por afuera, la zona de los monasterios de Bucovina, que son todo monumentos UNESCO y que son una maravilla. Quien visitó esta zona, es como le cuento, era una señora que tenía este plan de ir a Maramuresh. Yo digo, no, pero no vas a ir a Maramuresh y no cruzar la montaña, que nuestras montañas no son los Andes, solo tienen entre 2.000 y 2.500 metros, y hay pasos de 1.000 a 1.400 metros donde hay rutas y se puede pasar. Y volvió como promotora. Ahora no sabes cuántos amigos ya envié. No, Rumania tiene el atractivo de ser un país que tiene la superficie más chica que la provincia de Buenos Aires, pero que en esa superficie tiene la cadena de los Cárpatos, con las colinas, con el campo, con el plató de Transilvania, con el Danubio y con el mar, y con el delta del Danubio. Así que en una superficie que no excede eso. ¿Y cómo es el delta del Danubio? Le voy a sacar eso un poco para ojearlo mientras que hablamos, porque el delta del Danubio es algo muy especial, pero sí, eso es un buen ejemplo del tipo de turismo. La delta no es de turismo de mucha gente, porque es una reserva natural, porque tiene pelicanes que son los únicos, es lo único donde nidan en Europa, incluso pelicanes imperiales, y que para ver estos pájaros hay que ir de madrugada y con un guía local en su barco, preferiblemente sin motores y ramandos, como se dice, para no disturbar los pájaros, o si se va de motor lo abaja para poder observar. Disfrutar la naturaleza.
es una delta que desde 1990 fue declarada por UNESCO Patrimonio Natural y Reserva Biosférica. Es muy poco poblada, tiene ni 15.000 personas viven en la delta. No es como la delta del Tigre, que es solo de casas de vacaciones. No, hay algunos lugares muy limitados con casas de vacaciones y con también hay actividades comerciales de agricultura, menos que ganado, que agricultura sí, en algunos terrenos, pero principalmente es una reserva natural. Y por eso hay que visitarla con todo el respeto de los parques naturales de acá, con todo el respeto de la fauna, de la flora, del silencio, de no poluar, no contaminar el aire, el agua, de no echar plásticos o así. Sí, y también es un paraíso para los pescadores, pero también con muchas restricciones. Me gustaría hablar mucho respecto a primero la religión y después la política, porque hizo referencia al principio de la entrevista sobre esto. Entonces, como para conocer un poquito más allá, nos vendieron el lugar, vamos a tener que visitarlo. Bueno, voy a empezar en orden inverso por la política. Pues imagínense que Rumania, a la caída del comunismo en diciembre de 1989, estaba un país totalitario con un único partido y de hecho con un único líder totalitario. Así que el pasaje a la democracia era esencial y fue explosivo. En los primeros 2 años tuvimos como 200 algo partidos. Después se concentraron un poco en las líneas ideológicas. Pues para nosotros la vuelta a los valores europeos, la adhesión a la Unión Europea, a la OTAN, como la democracia eran como una línea roja, ¿no? Sin eso no se... Así que Rumania sí tiene un régimen democrático, parlamentario. Se adoptó una nueva constitución en 1991 y que tuvo unas revisiones en 2003 para ajustar cosas que la gente no se había dado cuenta, de equilibrios institucionales entre parlamentos, y esto no fue una revisión muy radical. Y experimentemos varios sistemas electorales. El senador sabe, porque tuve una presentación en este tema en el Senado de La Plata. Incluso un sistema uninominal que era prematuro, yo diría, no que es malo en sí, pero era prematuro e inadecuado al tipo de base política que tenía Rumania. Pero tenemos este sistema parlamentario y presidencial. El presidente, siendo electo directamente, pues tiene un peso más grande que en los países donde el presidente emana por elección del parlamento, es electo por voto directo. Y los gobiernos son formados por el partido o la coalición que tiene la mayoría después de una elección en parlamento. Por supuesto que ese tipo de política siempre tiene periodos más movidas, cambios, remaniamientos, pero yo creo que la democracia rumana se puede pavanar de un argumento de madurez. Y eso es que en Rumania desde 30 años, desde que vivimos en democracia, siempre los gobiernos se formaron por elecciones a término, al plazo previsto. Nunca necesitemos elecciones anticipadas, por ejemplo. Así que eso es que hay mecanismos, incluso cambiando la estructura de algunas mayorías o sí, se logró funcionar sin esos anticipados. Y bueno, lo menciono porque la gente no habla mucho de eso. Y eso es algo que es una prueba de madurez de la democracia, independiente de que esté un partido u otro. Es de la sociedad. Bueno, por el resto vivimos los problemas que todos países tienen. Y ¿qué podría decir? Este año vamos a tener elecciones presidenciales porque en un momento, en 2004, se diferenciaron la duración de mandatos.
y el año siguiente elecciones parlamentarias. Y yo no excluyo totalmente que después de 5 años de acá, cuando van a coincidir, se vuelva a coincidir los dos mandatos, porque los argumentos por los cuales se separaron finalmente no dieron los resultados esperados en el momento. ¿Y por qué empecé con la política? Para entender que Rumania sí tiene una vida religiosa y en la Constitución incluso al comunismo está postulada la libertad de religión, pero por el régimen que estaba el comunismo fue bastante limitada. Así que con la caída del comunismo también la religión refloreció, decimos, y reganó el estatuto oficial que tenía de manera informal y a más bajo nivel en la sociedad. Rumania es un país cristiano, desde los apóstoles, con el apóstol Andrés, pues muy orgullosos de tener eso, y se quedó en la zona de influencia bizantina, así que se quedó a las cismas de 1054 como los ortodoxos, como los griegos y la parte, con algunas diferencias que son entre los ortodoxos. Y si te vas a la estadística, al censo, como 85-86% de los rumanos se declaran ortodoxos. El nivel de practicar, de ir a la iglesia y de hacer todo no es lo mismo. Se declaran ortodoxos porque han sido bautizados al nacer y quizás se van a casar en la iglesia, y seguramente por lo que tiene del fallecimiento, todo es muy, muy vinculado con la tradición ortodoxa, que tiene mucho enfoque en la conmemoración de los muertos. Hay una película que tuvo mucho éxito en Argentina, se llama Sierra Nevada, que pasa todo alrededor de una de las conmemoraciones que se hace 40 días, cuando se alza el alma, y que es una reunión de conmemorar el muerto donde la familia saca todo lo bien y lo mal. Pero también por constitución y por realidad, porque Rumania es un país de cruzado con varias minorías, tenemos otras denominaciones religiosas, o sea, cristianas, tenemos católicos, romano-católicos, tenemos lo que se llama la ortodoxia de rito oriental, o en corto se dice greco-católicos, que es una iglesia inventada por los Habsburgos, que es una iglesia con el ritual ortodoxo, y los sacerdotes se casan y todo, y tienen el altar cerrado, pero que reconocen la autoridad y la jerarquía papal, pues son católicos de punto de vista de jerarquía. Tenemos las denominaciones protestantes y neoprotestantes en sus varias versiones evangélicos, etc. También tenemos minorías de otras religiones. Tenemos judíos muy pocos hoy en día porque se fueron por inmigración, pero sí existen. Es una libertad religiosa plena. Sí, claro, y también tenemos musulmanes. Históricamente no muchos, porque de los principados rumanos tuvieron unos arreglos con el Imperio Otomano que no le permitían sentarse y construir mezquitas, así que solo pudieron hacerlo cerca del mar, que eso era un territorio que dominaron integralmente desde 1400 algo, y al extremo oeste que tuvieron. Pero sí, hay unas minorías turco-tártaras musulmanas, y ahora hay musulmanes de la inmigración más reciente, después de los últimos 30 años. Y también, no sé, habrá, por ejemplo, esa iglesia ortodoxa nosotros los llamamos estilistas, que mantienen el viejo calendario, que se refugiaron de Rusia por venir en la Delta, porque tenían el viejo calendario, que fueron prohibidos mientras el comunismo, como los griegos católicos, y que después recuperaron el derecho de profesar. Y sí, tenemos las religiones de nuestras minorías. Como última pregunta, usted nombró el rol que tienen con la Unión Europea, con la mujer. Me gustaría saber ese rol específicamente
en su país, específicamente en la política y cómo se manejan, sobre todo ustedes siendo Le agradezco esta pregunta, me importa mucho porque en nuestro país es bueno para dar un ejemplo que no siempre las ideas las más evidentes son las buenas. Por ejemplo, la promoción de la mujer en la política se hizo en Europa Occidental y quizás por cuotas. En Rumania tuvimos cuota en el comunismo. Teníamos que tener un tercero de mujeres en parlamento y teníamos unas ministras. Y eran tan ridículas y estúpidas que se comprometió la noción de cuota. La gente no quiso más cuota. Rumania fue criticada en su afán de integrar el Consejo Europeo, eso de Estrasburgo, la Unión Europea, por no tener mujeres en política. Pero por la mala imagen, y recuerdo que dejaron a aquellas ministras y no en lo último la esposa del presidente que se había hecha vicepresidenta y etcétera, etcétera, y que tenía un papel maléfico. Por eso la gente se defendió al principio. En cambio, en países comunistas las mujeres siempre fueron presentes por el perfil de esa sociedad. Las mujeres trabajaban. Las mujeres en Rumania no eran amas de casa. Solo si estaban de una categoría que no podía estudiar más de la escuela primaria. El modelo cultural era que la mujer trabaja. Y por eso las mujeres fueron presentes. No es un logro posterior a la caída del comunismo de tener mujeres en puestos, incluso de algunos de dirección, pero no en todas las profesiones. Por ejemplo, en la diplomacia no eran muchas mujeres. Yo entré ya en 1990, eran muy pocas, pero de a poco por el sistema de admisión, que en los concursos siempre es las chicas que son más curiosas, apuntan mejor, así que entran más. Entraron y la sociedad tuvo que ajustarle, porque en un momento no podías promover directores solo de entre hombres porque no habían bastante, simplemente. Así que sí, hay un movimiento natural de hacer eso. También importa mucho el sistema institucional y quería como subrayar que en todo el afán de integración europea de Rumania, toda la temática de derechos humanos fue muy importante y tuvimos que cumplir en muchas cosas, pero la igualdad de género sí tuvo su lugar privilegiado. Y tenemos por eso un marco legal y un marco institucional. Tenemos Agencia para Igualdad de Género, que a veces fue bajo el Ministerio de Trabajo o independiente o autónoma, no importa, pero hay esta agencia que hace políticas de igualdad. Hay también un marco legal que impide la discriminación, que permite contestar en justicia si hay discriminación decimos que hay un movimiento en todos los planos, porque es importante también que la justicia se ponga a la hora del presente con eso, que los jueces sepan cómo manejar esos casos de discriminación, y tenemos una jurisprudencia bastante relevante en defensa de las mujeres, de la igualdad de género, que ahora, al punto que ahora se habla en muchos de igualdad de género para defender los derechos de los pobres hombres que se quedaron en minoridad. En minoría sí son minoritarios. Bueno, la licencia de paternidad, por ejemplo, es una conquista bastante reciente, que no se... hay que aprovechar. Al menos, si no aprovecho para quedarse no sé cuántos meses con el niño, es muy lógico y equitable que le dé unos días para quedarse con la mamá y el bebé cuando nace. Cuidándole a la mamá, que está también dio vida. Sí.
Embajadora, quiero agradecerle por esta entrevista. Pasamos por todos los temas y sinceramente... Si no pasaron, nos vemos otra vez. Fuimos pasando y le agradezco muchísimo, sobre todo por habernos recibido en este precioso lugar. Tengo el privilegio de trabajar en este edificio precioso y al menos yo digo, es lo menos que puedo mostrar así, sin ningún costo, solo recibir la gente. Por eso... Sí, le agradezco mucho que nos eligieron y los inviten. Nuestra puerta es abierta, no necesitan venir. Y agradezco mucho la invitación a La Plata, me gusta mucho su ciudad. Y la verdad que sí cuento volver porque siempre pasé muy apurada y no me quedó bastante tiempo para ver todo lo que hay. La vamos a tener que volver a recibir y hacerle un tour por la ciudad. Así que muchas gracias. Sí.